tan esperada charla. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación, Gustavo. Muy buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla ahorita. No sé si se permite acá. Mientras vamos compartiendo la pantalla, quiero darle la bienvenida al doctor Dino Lateri, nuestro vicepresidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que también siempre está con nosotros. Bienvenido, doctor Dino. Allá les apagaron los micros a todos. Muchas Parece. gracias a Gustavo. Esperamos pues que nos dé una magnífica charla, Rafael. Estamos aquí a la expectativa de esta magnífica charla. Seguramente así será. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta charla es platicarles un poco mi experiencia con este dispositivo, Keiki Meta, que no es muy conocido, es de origen hindú. Y bueno, ya en realidad mi experiencia con este dispositivo es más o menos de unas 300 cirugías que aproximadamente hemos realizado. Y la encontramos ahí, como ven en el slide, como que al final de la lista, ¿no? Dentro de todos los que hemos venido usando. Entonces, primero que nada, vamos a ver, bueno, voy a hacer una discernimiento con respecto a cualquier tipo de interés con la empresa o con el dispositivo en sí. Sin embargo, acá hemos tenido que mencionar un poco los nombres porque vamos a hablar un poco comparando las características que puedan tener un dispositivo versus otro. Entonces tenemos que saber primero a qué nos enfrentamos nosotros. El diagnóstico de glaucoma ha ido cambiando con el tiempo y en el año 2017 la Academia Americana de Oftalmología define al glaucoma como un grupo de enfermedades que está definido por una neuropatía óptica característica y es consistente con la remodelación de elementos del tejido conectivo de la cabeza del nervio óptico. Y esto asociado a pérdida de tejido neural con eventual desarrollo de patrones distintivos de disfunción visual. Quiere decir que paulatinamente y de forma progresiva vamos a tener con este daño pues la pérdida del campo visual desde la periferia hacia el centro. Es importante destacar que aquí pues ya no se toma en cuenta la presión intraocular como parte de la definición del glaucoma. Sin embargo, tenemos que saber que es el factor de riesgo más importante y tiene un rol muy importante en la enfermedad. Sin embargo, a pesar de que esta es una enfermedad multifactorial, tenemos que tener en claro que es el único factor de riesgo que nosotros podemos controlar actualmente y que podemos modificar. Con respecto al glaucoma en sí, tenemos una visión general. Sabemos que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y la segunda causa general. También tenemos que entender que esta enfermedad tiene un comportamiento especial, ¿no? Sabemos que a pesar de tener un tratamiento adecuado, 10% de los pacientes de todas maneras van a llegar a la ceguera. Solamente en Asia ya se cuenta que está el 60% del total de casos, lo cual hace aproximadamente 39 millones de personas con glaucoma en Asia. Y ahí le sigue África con 13%, con aproximadamente 8.3 millones. Europa y Norteamérica están entre los 6.7 millones en Europa y 3.36 millones en Norteamérica. Y en Perú se habla con algunos estudios cerca de un 2% de casos de glaucoma en la población general. Yo en realidad creo que esto es un poco más, pero bueno, son los estudios que tenemos referidos. Entonces estamos hablando de que en el Perú más o menos hay unos 32 millones hasta el año 2017 de personas con glaucoma. Perdón, 32 millones en la población que teníamos, entonces hablamos de 56.900 personas aproximadamente con glaucoma. Y también sabemos que el 50% de los pacientes con glaucoma pues no sabe que lo tiene, y estas son estadísticas de un país desarrollado. Acá en países como el nuestro no tenemos una cifra exacta, pero yo calculo que podría ser incluso mayor. Entonces tenemos acá un estudio en que se presenta un metaanálisis de un estudio multicéntrico en la cual se hace una proyección de la prevalencia global de glaucoma. Y tenemos que para este año, para el 2020, se estaba calculando que la prevalencia está en 3.54% de la población general, o sea, más del 2% de la población general que se calculaba en nuestro país. Esta prevalencia es tomando en cuenta tanto el glaucoma de ángulo abierto como de ángulo cerrado.
Y tenemos que, voy a mover el mouse acá, no sé si se ve, tenemos que el cálculo del total de pacientes para este año 2020, se calculaba que tenemos 76 millones de personas con glaucoma y se hace una proyección global para el año 2040. Y el año 2040 se calcula que estamos aproximadamente en 112 millones de personas con glaucoma. Entonces nos damos cuenta de que esta enfermedad no está ahí nada más, sino que sigue progresando. O sea, a pesar de lo que hacemos por tratar de contrarrestarla, pues sigue avanzando, ¿no? No voy a mencionar en general las características que tienen los diferentes dispositivos, porque me voy a centrar básicamente en el Keiki Meta, pero sí les voy a mencionar las indicaciones que tenemos, ¿no? Básicamente los implantes valvulares o dispositivos de drenaje en general están indicados cuando encontramos una cicatrización conjuntival que no nos permite otro tipo de cirugías, cuando tenemos trabeculectomías fallidas, glaucomas neovasculares, uveíticos, glaucomas pediátricos, o también en glaucomas post realización de cirugías corneales o trasplantes corneales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en la posibilidad de estos implantes que se dan como a veces, muchas veces, como ya una última opción en glaucomas que no han podido controlarse de otra manera. ¿Y cómo empieza todo esto? Vamos a hacer una pequeña reseña de cómo empiezan los dispositivos de drenaje y comienzan con un caballo. Pues se utiliza una crin de caballo para usarlo como una paracentesis para drenar el hipopión de un paciente en el año 1906 por Roller y Muró. Después también este mismo crin se usó para hacer un drenaje en ojos ciegos dolorosos, aparentemente con glaucomas neovasculares. Entonces la cosa comienza ahí. Después tenemos a Sorab en el año 1912, en que por primera vez se considera un dispositivo implantado en la que se usa un hilo de seda y se considera el primer dispositivo que se usa translimbar, ¿no? Era un hilo de seda trenzado que se usaba como una especie de cetón para drenar líquidos. Esten usa el tubo de politeno y usa otros materiales en el año 1959, y McDonald y Pierce en el año 1965 practican con una inserción de un tubo de silicón. Molteno, que fue en el año 1969, inserta un tubo acrílico unido a un plato delgado, pero desgraciadamente la mayoría de implantes fallaron porque había extrusión del plato o extrusión también del tubo, pero nos hace los parámetros físicos para la fabricación de este tipo de implantes, en la cual nos plantea que a mayor superficie del implante pues habrá mayor distribución y mejor funcionamiento de salida del humor acuoso y mejores resultados. Sin embargo, lo fue modificando, este tubo pasó a ser un tubo de silicona que ya hizo que el tubo sea más largo y permitía que el plato sea implantado a unos 9-10 milímetros posterior al limbo, como se hace hasta ahora, pero sin embargo el tubo no ofrecía resistencia a la salida del drenaje, entonces frecuentemente tenía complicaciones como leucotonía, cámara plana, ¿no? Después aparece George Kuprin en el año 76, desarrolla ya un dispositivo que podríamos catalogar como válvula, porque presentaba efectivamente un sistema unidireccional que permitía que solamente el líquido circule en un solo sentido. Y ahí está Barbel en el año 92, que ya presenta un tubo de silicona, está unido a un plato grande también de silicona impregnado en bario y con unas superficies que varían entre 250 y 350 milímetros cuadrados, y también mencionan un implante de 500, que bueno, la verdad ese sí no lo he visto, pero bueno, lo describen en la literatura. Aparece una de las más conocidas, que es la válvula de Ahmed, que ya tiene su sistema Venturi para la salida del humor acuoso, por Matin Ahmed, quizás ha sido una de las más usadas. Y aparece la famosa válvula de Keiki Meta, que no se encuentran realmente muchos datos informativos con respecto al origen en sí, aparentemente apareció en el año 2002. El doctor del centro es el doctor Keiki Meta, que es el que la ha diseñado, y es un implante valvulado simple desde mi punto de vista,
hindú que se usa, ¿no? Ahí está con el doctor Marcelo Ventura, a la izquierda, que fue uno de mis maestros en Pernambuco, Brasil, cuando hice la subespecialidad. Entonces llegamos hasta acá, y vemos que no han sido los únicos intentos, ¿no? Han habido, en realidad, una gran variedad de intentos por lograr que estos sistemas de drenaje funcionen, todos con relativo éxito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que esta válvula de Keiki-Meta no tiene mucha información. Si nosotros hacemos una búsqueda en el Medline, pusimos Keiki-Meta, ¿y qué encontramos? Quizás quiso decir Reiki-Meta, o sea, no lo reconoce. En EBSCO buscamos Keiki-Meta, no se encontraron resultados. Entonces hay muy pocos estudios. ¿Y por qué? Probablemente porque no está tan difundido en algunos lugares y también tenemos que el hecho de que no ha sido aprobado por la FDA este dispositivo, no sabemos si ha llegado allá, pero sí tenemos la aprobación en Perú. Lo que contamos actualmente, los dispositivos que contamos es el dispositivo de drenaje de ADI, que prácticamente es una copia del Barbell de 350. Para mi gusto es ligeramente más delgado el dispositivo de acá, pero es muy, muy parecido. Tenemos el Barbell tal cual, con sus diferentes modelos. Tenemos la válvula de Amet, actualmente con la FP7, y teníamos pues, también por ahí están circulando todavía algunas S2, con su plato acrílico. Y también tenemos ahora el Molteno 3, ¿no? Que también lo he probado. Y finalmente, pues, esta de acá, que es la famosa válvula de Keiki-Meta. En un momento en que no teníamos muchas opciones, hubo escasez de algunos otros dispositivos, pues optamos por este dispositivo, que está aprobado por la DIGEMIT en nuestro país, y está hecho de un material de silicona médico. Así que decidimos probarlo. Para evaluar las características de los dispositivos de drenaje, tenemos que ver unas características principales, como es que sea no valvulado o valvulado. El hecho de ser no valvulado va a hacer que la resistencia sea generada por la cápsula fibrosa o la ampolla, la resistencia para la salida del humor acuoso. Entonces, esta ampolla que crece alrededor del implante crea un espacio para el fluido y después sea reabsorbido por el tejido circundante. Entre estas tenemos pues a las Molteno, Barbell y ADI. Estos son los dispositivos no valvulados. Técnicamente tenemos también los valvulados, en la que básicamente vamos a encontrar que existe una salida de fluido a determinada presión intraocular. En el caso de la AMED, por ejemplo, tenemos que la salida del humor acuoso va a ser cuando la presión del ojo esté por encima de los 8 milímetros o 10, entre 8 y 10 milímetros de mercurio. Ahí se habla y es drenado y resorbido por tejido circundante. Tenemos la coupling, AMED y Keiki-Meta. Ya que viene una de las cosas importantes para poder manejar este dispositivo. Es que a pesar de que técnicamente este dispositivo está considerado como un dispositivo valvulado, hay que manejarlo como un no valvulado, y vamos a ver por qué. Tiene un sistema de válvula, que ahora lo vamos a explicar. Dentro de los valvulados tenemos cuáles son las potenciales ventajas. ¿Por qué escogeríamos nosotros un dispositivo valvulado? Primero, porque necesitamos un rápido control de la presión intraocular, dependiendo de cada caso del paciente. La ventaja también es que no va a requerir ligadura, nos va a hacer que la cirugía sea mucho más rápida. Por lo tanto, tenemos también un manejo postoperatorio más simple. Las desventajas de los valvulados tenemos es que apenas ponemos la válvula, ya tenemos un acceso inmediato de humor acuoso inflamado al tejido capsular. Y esto va a traer consigo mediadores inflamatorios como el factor de crecimiento tisular beta, que puede producir una cápsula más gruesa y menos permeable. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de la posibilidad de una pérdida de función a largo plazo. También tienen menos superficie que los no valvulados. Bueno, no todos, porque también tenemos no valvulados que no tienen tanta superficie, pero en todo caso, comparado con los de 350, en teoría había una disminución de la presión menor comparado con las no valvuladas por tener superficie y que permiten mayor distribución del humor acuoso.
Las potenciales ventajas de los no valvulados. En la mayoría, o bueno, en gran parte tenemos que las superficies son más grandes en diseños actuales, entonces la presión intraocular sería relativamente proporcional menor con respecto al área de superficie. Estos no valvulados no presentan el problema con los valvulados, que exponen tempranamente a la cápsula a los mediadores inflamatorios. Por lo tanto, tenemos menor posibilidad de encapsulamiento. Entonces, a largo plazo podemos considerar que esta presión será menor comparado con los valvulados según los estudios ABC de Ahmed versus Barbet Comparison y Ahmed versus Barbet Study, ¿no? Tenemos ahí resultados concretos de que sí se encuentra a largo plazo un mejor control de la presión intraocular. Entonces, las características de esta válvula que está hecha toda de silicona, acá vemos las medidas, es una válvula relativamente pequeña, tenemos que el plato es muy flexible, es muy fácil de colocar al momento entre los músculos extraoculares, y tenemos acá su sistema valvular, que es este de acá, es esta membrana que cubre la zona de salida del tubo hacia el plato. Acá la vemos, y prácticamente solo es una membrana. Entonces, ¿cómo plantean? Acá vemos la disposición, y tiene unos pequeños botones acá que permiten separar un poco la conjuntiva, tratando de crear un espacio virtual. Acá vemos también dentro de las características de esta válvula, es que los diámetros, ¿no? Manifiestan que tiene un 0.3 milímetros de diámetro interno y externo 0.7. Aquí yo sí quiero hacer una observación. En base a la experiencia, yo he visto que la tensión, el tubo en sí, resulta ser un poco más rígido. La silicona me parece buena en el sentido de que tengo muy pocos pacientes que tienen mala reacción a este material, pero sí es más dura. Se tiende a sentir que es una tensión más marcada y quizás un poquito más gruesa de lo que se menciona aquí, el 0.7. Quizás un poquito más porque es más gruesa que el tubo de Ahmed y más gruesa que el tubo de la Barbet. Con respecto a esta membrana, hablamos, le llaman ellos la membrana BP, Body Pressure, y significa que básicamente está reteniendo la presión o la salida del humor acuoso del ojo en base a la fuerza del tejido que está comprimiendo esta membrana al momento de haberla implantado. Quiere decir que si la presión intraocular del ojo es mayor que la fuerza que ejerce el cuerpo sobre esta membrana, el líquido va a salir. Y es ahí el gran error de muchos médicos que la han colocado, que me han consultado en algunas ocasiones, porque muchas veces el ojo condiciona, son diferentes, ¿no? Entonces no todos tienen la misma cantidad de tejido para poder producir algún tipo de presión. Entonces yo en general veo que la falla en ese sistema valvular está hasta en un 90%. Un 10% podría ir bien, pero un 90% no. Entonces, como les mencioné anteriormente, lo ideal es manejar esta válvula como un sistema no valvulado. Y también tiene sus tips de cómo manejarlo. Hicimos un estudio comparativo entre Keikimeta, Barbet y Ahmed. Operamos 98 ojos. En ese tiempo no había muchas Ahmed, entonces usamos más Keikimeta, que sí, en este caso fueron pacientes que fueron controlados rigurosamente y estuvieron asistiendo durante todo un año del estudio. Entonces, en la experiencia tenemos cerca de 300 pacientes operados, pero en este caso los pacientes que cumplieron fueron 53 en el caso de la Keikimeta. Tuvimos 33 pacientes con Barbet y 12 pacientes con Ahmed. La presión general de todos los dispositivos fueron buenas. En general, de una presión prequirúrgica de 26.5 se llegó hasta 13.7 al año del estudio. Acá vemos cómo se comportaron las presiones de los tres dispositivos. Y vemos efectivamente que si nosotros queremos un control rápido desde el primer día, pues la Ahmed cumple muy bien con ese requisito.
En el caso de las no valvuladas, tenemos una disminución paulatina, pero que al final del estudio encontramos que las dos no valvuladas, bueno, consideradas no valvuladas, tanto la Keiki como la Barbell, consiguieron mejores presiones. 13 puntos, incluso la Keiki llegó a 13.5 y la Barbell a 13.9, mientras que la AMED a largo plazo estaba en 15. Entonces, es importante saber para qué paciente nosotros lo necesitamos. Aquí vimos un poco las complicaciones según el dispositivo de drenaje. Y encontramos que de todas las complicaciones, una de las más importantes de todos los pacientes fueron la hipotalamia. ¿Ok? Tuvimos que en el caso de la Keiki sí hubo hipotalamia en 8 de los casos, en los 53 fueron 8. Pero ojo, no atalamia, fue una hipotalamia que fue manejable y que hasta cierto punto es una complicación esperada en muchos dispositivos. Y se manejó igual que la Barbell, estuvo similar en el tema de hipotalamias con 7. En el caso de la ADME tuvo 0 atalamia, y bueno, sí hubo algunos casos, sobre todo los primeros que fuimos ganando experiencia con esto, y hubo casos de atalamia que tuvimos que reintervenir. Pero en general esto fue básicamente el comportamiento de complicaciones comparando las válvulas. Entonces también otro punto importante a tomar en cuenta aquí es que la Keiki-Meta es barata. Entonces, si la sabemos manejar, nos va a ser de mucha utilidad, vamos a dar muy buen resultado a los pacientes. La implantación es sencilla porque el plato entra fácilmente, se pliega, hasta puede entrar prácticamente casi enrollándolo porque es como una membrana. Tengo muy baja incidencia de encapsulamiento, en realidad no he tenido que entrar a hacer revisiones de válvula con este dispositivo. Sí, hay que reconocer que el sistema valvular es deficiente y eso se los digo porque si van a tratar de usarla o usarla, pues tienen que saberlo. Entonces, esa es la deficiencia que hay que contrarrestar. Después, todo lo demás yo creo que tiene bastantes ventajas. Obviamente requiere sutura del tubo, y no cualquier sutura, vamos a ver ahora. La ADI, que bueno, que es otro dispositivo, también es de bajo costo y también es bastante buena, ¿no? Bueno, las características que nos muestran la empresa, ¿no? Es la llamada válvula BP, que es la body pressure, que como les explicaba, es la que regula el flujo y que no tiene ninguna presión de apertura por sí misma, solo básicamente lo consigue por los propios tejidos del ojo. Entonces, obviamente no podemos confiarnos de eso. Hay personas que incluso tienen muy poca grasa, ojos hundidos y tejido periorbitario, entonces obviamente no va a conseguir ninguna presión y vamos a tener una atalamia con toda seguridad. Entonces tenemos que manejarla con nudos. Tiene como característica también unos picos en el plato que aparentemente pues para mantener el tenón en la conjuntiva alejada y también permitiendo que que haya una buena distribución del fluido, ¿no? Alrededor. Como les decía, el plato empieza muy fácilmente. El tamaño del plato está en 15.5 por 13 milímetros aproximadamente. Este plato, bueno, tiene unos picos ásperos en las partes superiores, que la idea es que en esa zona haya mayor adherencia y permita separación de la parte inferior, ¿no? Bueno, eso es lo que nos menciona la casa. Entonces, como apreciación personal, yo como características de este dispositivo, es que lo manejemos como no valvulado y vamos a tener un buen control de presión a mediano y largo plazo. Les explicaba acá que el tubo, si bien lo describen como 0.3 y 0.7 de diámetro en la parte externa, sí se siente que es un poco más grueso y la tensión del tubo es mayor. Por lo tanto, al momento de nosotros poner una sutura, tiene que ser con bastante firmeza e incluso poner dos, y les voy a explicar por qué. Porque si nosotros ponemos solamente una sutura, y yo uso la poliglactina 6.0, como tiene mayor tensión, puede romperse antes de tiempo. Entonces lo que hacemos es colocar dos suturas, y estas dos suturas distribuyen la tensión entre ambos nudos y permite que ambos se rompan o se deshagan generalmente al mes
pero sí, al mes y una semana aproximadamente, que para mí es el momento ideal para que esto se comience a abrir, ¿no? Entonces, también podemos... ya, el hecho de que este tubo sea un poquito más grueso, algunas veces hace que algunos intenten hacer la entrada a cámara anterior con agujas un poco más gruesas. No lo hagan. Este tubo, a pesar de que se siente esa ligera aumento en el grosor, pasa a través de la aguja, por el hueco que deja la aguja número 23 de Gauss. Entonces, importante eso, ¿no? No tratar de hacer entradas con agujas más gruesas porque eso va a hacer que el líquido salga por la parte externa del tubo, y sí usar una sutura de bicril o poliglactina de 6,0, 2 nudos, y ciérrenlo firmemente, o sea, no esperen un grado de salida. Si tienen dudas o quieren manejar presiones un poquito mejor rápidamente, pues pueden fenestrar el tubo como se hace con los tubos no valvulados. Les voy a mostrar acá un poco el manejo y la preparación que se hace. Entonces acá lo primero que yo hago es hacer el nudo. En realidad ajusto ahí con las pinzas, pero después con las manos, incluso yo cierro el nudo fuertemente. Ahí le hemos puesto ya 2 nudos. Sí, sí, se vio aquí. Ahí le está. Y aquí miren qué bien entra el plato. Entra fácilmente. Bueno, hay que hacer una buena disección obviamente ahí, pero mayormente se logra muy bien colocarlo en la posición que nosotros deseamos, ¿no? No es muy grande. El manejo postoperatorio. Tenemos que hacer un control obviamente al día siguiente y después semanal. Vamos a encontrar probablemente las presiones un poco altas. En esos casos nosotros tenemos que manejar la presión con gotas antihipertensivas y en algunos casos también con medicación vía oral. Se dejan básicamente los antibióticos combinados con esteroides como cualquier cirugía. Y como les explicaba, esta ligadura se suele deshacer al mes y una semana. Generalmente es como se da. Y en ese momento ya tenemos una buena cicatrización y nos permite mantener muy bien la cámara. Poco a poco nosotros podemos ir disminuyendo el manejo del tópico antihipertensivo, sobre todo al momento que se rompen los nudos, y de ahí podemos hacer un control mensual. Como les decía, no es requerido revisiones de implantes o encapsulamientos con este dispositivo. Entonces, acá otra cosa que yo les voy a recomendar es, hay varias técnicas quirúrgicas para manejar el implante de la válvula. Algunos lo hacen con flap, con parches, con agujas. Yo recomiendo, o por lo menos a mí me gusta, la técnica de túnel segmentado, que me ha traído muy buenos resultados. Esta técnica que está descrita y acá en el 2001, encontré un artículo, y vamos a poner un video acá. La ventaja de esta técnica es que hacemos una incisión con Crescent a la distancia que nosotros creamos conveniente. No tenemos que restringirnos muy cerca, pueden hacerla a los 8 milímetros y de aquí cerca del limbo podría ser la segunda incisión a los 2 milímetros más o 2,5. Entonces la ventaja de este túnel que se hace en forma segmentada es que podemos calcular bien el espesor de la esclera para meter el tubo sin necesidad de ningún tipo de parche. Y salimos por la segunda incisión, acá. Un poco de brillo ahí, pero bueno, creo que se nota. Acá también se ve en el dibujo, ¿no? La incisión y la otra incisión. Después, manejando la segunda incisión, podemos calcular perfectamente o con mucha mayor facilidad la dirección exacta de cómo queremos que entre el tubo, porque ya estamos muy cerca del área, de la zona de la cámara anterior, entonces nos permite dirigir exactamente hasta dónde queremos nosotros que el tubo esté, que lo usual es que esté más pegado a la zona del iris o paralela al iris para que esté lejos del endotelio corneal. Aquí entonces podemos manipular bastante bien el tubo. Como ven, sí se ve que es un poquito más grueso o más denso, y lo sacamos ahí para tenerlo ubicado, y a partir de ahí, con la pinza podemos manipular directamente y entra muy fácilmente, ¿no? Entonces, esta técnica permite que el tubo se proteja desde la zona posterior hasta adelante, y desde aquí hacer que la aguja indique directamente la dirección en la que queremos que entre el tubo. Y desde esta parte podemos manipularlo y hacer que entre rápidamente.
Entonces, esta es una técnica, bueno, que a mí me gusta, obviamente cada quien maneja su técnica, pero a mí me ha limitado mucho el tema de complicaciones. Vamos a avanzar. Aquí, por ejemplo, se ven también eh, unas fotos de cómo es el túnel, ¿no? La ventaja es que podemos incluso hacerlo depende del tamaño del ojo, ¿no? Cuánta esclera queramos que esté el, túnel, el tubo protegido. Puede ser desde más atrás, como es un túnel con crecen, realmente podemos manejarlo bien. Y el importante, digamos, es el túnel que viene acá. Algunos le llaman técnica tándem también, ¿no? Con el crecen. Entonces también hicimos un estudio comparando algunas técnicas y encontramos que la presión, según la técnica quirúrgica, básicamente era la misma. Hicimos con parche, hicimos con aguja y lo hicimos con el túnel segmentado y vimos que al año también se manejaba bastante bien. Complicaciones por técnica. Lo que me gustó de esta técnica es que el túnel segmentado, si bien era, de todas las complicaciones, era la que menor representaba, lo que más me gustó era que reducía mucho las complicaciones a largo plazo con la córnea. Encontramos que la malposición del tubo, según la técnica, fue solamente de 1 en el caso de la técnica con túnel segmentado versus 6 con la técnica convencional en este caso. También les mencioné también en algún momento que el implante de dispositivos grandes, ¿no? No valvulados, acá como un tipo adicional les voy a mencionar que muchas veces se trata de manejar estos implantes con ganchos de estrabismo, lo cual obviamente sí hay que manejarlo así, pero incluso se han hasta propuesto algunos doble ganchos, levantar, ayuda del ayudante que esté manejando la válvula, levantando los rectos, etcétera. Hay una técnica muy interesante para manejar estos dispositivos de drenaje no valvulados que es, como son grandes, es básicamente primero hacer una pequeña disección por debajo de los músculos, levantándolos con los ganchos de estrabismo, y usar la parte que va a ir hacia el tubo inclinada hacia la parte nasal del ojo. Es decir, acá está el recto lateral y acá está el recto superior. Y después de haber divulsionado un poco los músculos, simplemente metemos el ala primero hacia el fondo, hacia la zona temporal superior, y lo que vamos a tratar nosotros de colocar, y es la parte más importante, es simplemente colocar el ala externa por debajo del recto lateral. Y usualmente la otra ala prácticamente se va a colocar sola debajo del recto superior. Obviamente hay que verificarlo, pero en la mayoría de los casos, cuando lo intenten, van a ver que no van a tener que manipular demasiado el recto superior. Aquí vamos a ver, ahí estamos levantando el recto lateral, colocamos el ala del plato, y el ala del otro lado, pues simplemente se suele colocar ahí, lo revisamos y bueno, vemos que queda. Entonces, para facilitarles un poco la técnica en este tipo de platos que a veces son incómodos por el tamaño. ¿Qué recomendaciones les puedo hacer? Primero, si tenemos que evaluar qué tipo de paciente tenemos, cómo está el caso del glaucoma. Si no requerimos una disminución inmediata de presión, entonces, si requerimos algo inmediato, pues sí usar una válvula, una AMEN, ¿no? Que podría ayudar a que al día siguiente ya la presión esté controlada. Pero particularmente yo trato de tener mejores posibilidades de control de presión a largo plazo, porque para mí es súper incómodo tratar de hacer reintervenciones, revisiones de ampolla, etcétera, ¿no? Prefiero de repente que el primer mes sea manejado un poco médicamente, y, pero que a partir de ahí el paciente esté tranquilo y bien controlado, y yo también tranquilo con el paciente, ¿no? Una cosa que es importante también acá es que en algunos casos he tenido que la presión sí ha estado demasiado alta. En realidad habrán sido 3 casos por ahí que incluso me encontré con un poco de edema en la córnea. Y esto también se puede manejar con un needling, con una aguja 27 o 30, porque buscamos la zona expuesta, no expuesta, la zona que está subconjuntival del tubo antes de la sutura, y podemos con un needling hacer unas pequeñas fenestraciones ahí
y vamos a ver cómo se forma la ampolla inmediatamente y se controla bastante bien también, ¿no? Son formas de manejar estas posibles complicaciones cuando el nudo está muy apretado, que en realidad yo sí recomiendo que lo tengan bastante bien apretado, ¿no? A pesar de eso, no encuentro que tenemos presiones muy altas, solo han sido algunos casos contados. Ok, lo recomendable también es que usen la técnica que mejor manejen. A mí me gusta la del túnel segmentado porque me facilita, como les digo, una buena colocación del tubo en la cámara anterior. Para mí este dispositivo es una buena opción, sí tengo buenos resultados, es barata, pero para ponerla tienen que tener en cuenta estos tips quirúrgicos y yo sé que les va a ir bien si lo intentan, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor Borges. Siempre muy interesantes sus charlas y siempre es importante pues compartir la propia experiencia a la cual usted siempre nos tiene acostumbrados. Dentro de los asistentes tenemos algunos colegas que han levantado la mano. Vamos a ver. Wow, La doctora Priscila Hidalgo, vamos a darle la palabra. ¿Puede desactivar su micrófono? Doctora Hidalgo, ¿le escuchamos? ¿Se desanimó? Parece que sí. Bueno, en el chat tenemos algunas preguntas que vamos a compartir con el doctor. Vayan pasando sus preguntas, por favor. Vamos a cerrar esto. Nos preguntaba el doctor Eddie Barrera si había reportes de ifema total con esta técnica. Como vieron ahí, si uno se pone a buscar esta válvula en internet no la encuentra. En realidad hay muy poca información. De la información, bueno, esto lo hemos presentado en algunos congresos, sí, en algunos congresos acá nacionales, y también escuché en algún momento que lo presentaron algunos médicos de Chiclayo. No recuerdo exactamente qué congreso, pero también la han estado usando, también tuvieron buenos resultados. Claro, su casuística era menor, pero sí tuvieron buenos resultados. No he tenido ningún tipo de ifemas totales por el implante de la válvula. He tenido los ifemas que sí se pueden presentar en algunos casos de implantes, porque a veces se puede tocar algunos vasitos en la zona donde sale el tubo, pero en general mayores que eso no. Rafa, si me permites. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. La pregunta era basada con relación al trabajo que presentaste. Dentro de las complicaciones, pusiste ifema leve, ifema moderado, ifema total, y me pareció por el color rojo que lo asociaste justo a la colocación de esta válvula. Ese en la tabla que pusiste del trabajo que presentaron ustedes. Ya, a ver, déjame revisarlo. Debe ser el tercer o cuarto slide. No sé si lo puedo ver acá, espérate. Ya, mira, en realidad, a ver, te hablo en lo que recuerdo, porque, bueno, ese trabajo lo hemos manejado, pero ifema total, no hemos tenido, haber sido un ifema severo, ¿no? No tengo cómo regresar ahorita a los slides ahorita. Pero no recuerdo haber tenido una complicación de ifema total, la verdad que no. No debe haber sido un ifema severo, pero todos, en todo caso, todos han remitido, ¿no? Gracias, Rafa. Muy bien, muchas gracias, doctor Barreda, por acompañarnos. Hay otra pregunta. Del doctor Carlos Quiroga. Nos pregunta si en glaucoma congénito podría utilizarse esta técnica. Yo creo que sí, por supuesto. O sea, lo que pasa con el glaucoma congénito es que sí hay que tener más cuidado con los parámetros anatómicos, ¿no? Porque varían un poco, la esclera es un poco más delgada, dependiendo de eso, ¿no? De en qué condiciones está el ojito, ¿no? En general, cuando tenemos algún problema en la esclera muy delgada o algún tipo de patología, sí no está recomendado la válvula en general para esos casos, ¿no?
pero yo creo que dependiendo del caso sí podría usarse, por supuesto. Excelente, muy amable, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede usar cuchillete 15 grados o 1.1 en lugar de aguja 23? Bueno, en el caso de la entrada del tubo, yo recomiendo la 23 porque para mí entra exacto. La que 15 grados tiene una angulación que a medida que uno va entrando, pues va ampliando. Entonces no vas a tener un cálculo de realmente cuánto espacio va a quedar. No lo recomiendo, recomendaría que usen la aguja 23 que calza muy bien. Doctor Abel Flores nos pregunta si suele usted hacer fenestraciones en el tubo de la Keiki Meta. Sí, la verdad que no siempre, pero sí trato de siempre dejar una fenestración para prevenir que tengamos un aumento de presión. Algunas veces la verdad que me ha pasado y no he tenido estas hipertensiones marcadas, ¿no? Pero en general sí trato de siempre dejarle una pequeña fenestración en tu, generalmente con la sutura, con la punta de la agujita de la sutura, ¿no? ¿Cuántas fenestraciones le haces? 3 generalmente. Perfecto. Perdón, ¿qué sutura mencionaste que usabas? La sutura para el tubo, Ujú. uso poliglactina 6-0, que es resistente y me permite ajustarla incluso con la mano, ¿no? Con la mano agarro y le hago un ajuste firme para tratar de que no pase nada. Esa es la intención. ¿Y el plato lo sutura con? El plato lo suturo con nylon 8 o 9-0. ¿Y las fenestraciones? Las fenestraciones la hago con la agujita del nylon. ¿Y le dejas bigotes o solamente haces los agujeros a las fenestraciones? O sea, le dejas un pedazo de sutura. Que dejo la sutura dentro, dices tú. No, no, cuando hace las fenestraciones al tubo, lo Ujú. hace con la aguja de nylon, perfecto. Ajá. Pero solamente le deja el agujero de entrada y de salida al tubo por los laterales o pasas la sutura y Lo cortas paso, dejando un bigote de lo sutura. paso, lo paso. Solo lo Sí, pasas. sí, en realidad he hecho de las dos formas, pero sí, también lo paso. Ujú. Ok. Am, la doctora Marcia Salazar le consulta si con esa técnica del túnel segmentado, Ujú, eh, ¿qué porcentaje tiene de complicaciones? Y dentro de ellas, ¿cuál ha sido la más grave, si se podría decir? ujú. Bueno, como mostré ahí en un cuadro, dentro de las técnicas que he probado, esta es la que menor cantidad de complicaciones me dio. Y las complicaciones básicamente son similares a las que se presentan en el implantes de dispositivos no valvulados, como la Barbie, fue bastante similar. Y realmente no creo que de por sí la técnica me traiga una complicación en específico, por el contrario, tuve menor cantidad de complicaciones y con respecto a daños corneales. Si bien ahí mostré un cuadro en la que se ve que el tubo permite, el segundo túnel permite una mejor ubicación del tubo, ese cuadro ya no lo he mostrado, pero también está relacionado a que tiene mucho menor riesgo de complicaciones a nivel del endotelio corneal. Entonces, en realidad, no me ha traído complicaciones, al contrario, me ha traído beneficios con respecto a eso. Claro, por la técnica que describes, una de las mayores fortalezas debe de ser que existe un mejor posicionamiento del tubo, ¿verdad? Así es. Porque tienes una mejor angulación, entras casi, casi directo como te va a quedar el tubo. Exactamente, esa es la ventaja que yo le Menos encuentro. pérdida de recuento endotelial, posición más paralela al iris, más alejada del endotelio. Imagino que por ahí deben ser una de las mayores ventajas. Otra de las preguntas que nos hacen es si el corte del tubo lo sigues haciendo biselado con esta técnica. Sí, Doctor Feo. claro. Sí, con bisel hacia arriba, en caso lo ponga en cámara anterior y con bisel hacia abajo si es un pseudofáquico y va por detrás del iris. Perfecto. Nos pregunta el doctor Dino Nateri si has usado mitomicina asociada en esta técnica y si la has usado, ¿cuál sería la razón? Nunca he usado mitomicina en ningún tipo de dispositivo de drenaje porque está comprobado que en realidad no tiene mayor ayuda con respecto a los resultados finales. El doctor Miguel Ángel Oviedo, perdón, Luis Miguel Oviedo
pregunta si hay algún estudio donde se compare con alguna otra, algún otro dispositivo no valvulado, tipo ADI o Belver. Creo que nuestro estudio hasta ahorita viene siendo el único, o sea que por ahí de repente los doctores, creo que en Chiclayo también hicieron, pero más que una comparación, en Chiclayo creo que se hizo un estudio observacional sobre el funcionamiento y los resultados de presión, ¿no? Creo que lo que tenemos nosotros acá, creo que sería hasta ahorita lo que he encontrado, no he visto otros estudios con respecto a eso, con esta válvula por lo menos. Ya. Hay una pregunta del doctor Adolfo Calderón. Comenta de que usted refirió que el sistema valvulado se encontraba en la parte anterior del dispositivo. Esto, ¿qué recomendaciones tendría que tener uno durante la técnica quirúrgica? Imagino para no dañar el sistema valvular, es lo que consulta el doctor. Claro. Sí. Sí. Bueno, básicamente no tocarlo y la verdad, al momento de poner el dispositivo, considerarlo prácticamente como si el sistema valvular no estuviera. Entonces, usted tiene que ir pensando así, que está poniendo un dispositivo no valvulado. Si bien tiene algún grado de función en su momento, por lo que la casa matriz menciona de la presión del mismo tejido, podría ser, pero yo al momento de manejarlo, lo manejo como prácticamente si no hubiera sistema valvular. ¿Este dispositivo se comercializa en nuestro medio? ¿Es otra de las preguntas? Sí, claro. Ya tiene bastante tiempo y sí, en Perú, no sé si en otros países, la verdad, pero ¿Costo sé que aproximado? esa válvula debe estar sus $200, algo así, no estoy muy seguro tampoco, pero sí, es cómoda, Muy bien. El comparada con doctor otros, por lo menos. nos pregunta si en los dispositivos muy grandes que sean difíciles de colocar, se pueden cortar con tijera los bordes del implante. En el caso de las Barbell de 350, Imagino que se refiere a ello. claro. La verdad nunca lo he hecho, o sea que cortarlo, ¿y por qué cortarlo? Porque por no poder ponerlo. Probablemente la pregunta se refiere a los dispositivos más grandes en ojos pequeños que son un poco dificultoso colocarlos debajo de los rectos. Y si las partes más externas pueden cortarse, lo que pregunta, ¿no? Al no ser valvulados, sí. Claro. Bueno, la verdad, yo no creo que, yo recomendaría cambiar por un dispositivo más pequeño, ¿no? Yo creo que quizás si hace algún tipo de modificación al dispositivo que ya está como probado por la forma y todo, podría quizás generar muy daño, podrían quedarle bordes más filosos. La verdad, no lo recomendaría. Claro, mucho de esto tiene que ver también el área de los platos, ¿no? Para el poder del drenaje, y está eso estudiado. Así Y es. el otro punto más saltante sería justamente lo que acabas de mencionar, que los bordes cortantes podrían dañar las estructuras más cercanas, que justamente son los músculos, son las fibras de los rectos que podrían tener un problema, no solo en el momento de la cirugía, sino en el postoperatorio, dejar un borde filoso podría estar rasgando, dañando y tener problemas con hemoglobina, que sabemos que uno de los venenos para la cirugía de glaucoma es la sangre y la inflamación. Entonces, probablemente habría que valorar esa posibilidad y, como dices tú, cambiar por dispositivos más pequeños, ¿no? Creo que sería mejor idea. O extrusiones, ¿no? Podría cortar hasta la conjuntiva, no sé, hay que tener cuidado con eso. Así es. Nos preguntan, el doctor Pablo Castilla, ¿cuánto tiempo de efectividad tiene este dispositivo? Bueno, yo tengo pacientes ya operados que deben tener por lo menos por ahí 8 años o más. Y hay muchos que se mantienen bastante bien. La gran ventaja que yo le encuentro a este dispositivo es justamente su función a largo plazo. Se mantiene la presión bastante estable y no he tenido necesidad de entrar a revisiones ni tampoco algún tipo de rechazo, ¿no? En realidad, muy poco casos de exclusión. Por ahí los tubos en algún momento, dependiendo también de la técnica que se maneje, pero en general, a largo plazo, estaban funcionando bien, sí. Okay. El doctor Marco Samayoa pregunta,
Dice, para fijar la válvula también a 10 milímetros. ¿Perdón? ¿Cómo? Dice, para fijar la válvula también a 10 milímetros, probablemente si se puede fijar a 10 milímetros Claro. el plato, debe ser la pregunta. Sí, en realidad ese criterio es básicamente para cualquier dispositivo y yo me guío mucho por los músculos extraoculares, ¿no? La distancia en la que se encuentra, porque eso también va a variar en cuanto al tamaño del ojo, pero sí, se puede poner a 8 o 10 milímetros y, bueno, siempre guiándonos por la terminación de los músculos extraoculares, ¿no? A la altura de eso. Claro, creo que ese es el reparo más importante, ¿no? La línea imaginaria que hay dentro de la inserción de ambos rectos, ¿no? Y Así es. detrás de ella es donde debe quedar el plato. Y no siempre va a ser a 8 milímetros ni a 9, siempre va a depender del tamaño del ojo. Es posible, sí, mientras que el ojo sea un ojo con una longitud axial un poco más grande, ¿no? Claro. El otro Marco Salazar dice, cuando se oblitera el dispositivo, lo saca y lo vuelve a colocar Ya. o coloca otro igual. Mire, lo que pasa es que este tubo es ancho y la verdad que no se suele obstruir, a menos que tengamos algún tejido o iris, ¿no? Pero en general sí he tenido que retirar alguna vez un tubo, sí lo he sacado, he retirado el tubo y he vuelto a ponerlo, pero no necesariamente por la misma zona, lo he puesto por un nuevo túnel, ¿no? Pero no han sido muchos los casos. Es un tubo bastante grueso y permite un buen fluido, es difícil que se obstruya en general. Habría que ver el motivo de la obstrucción, ¿no? Porque realmente que la luz del tubo se obture, yo creo que lo único podría ser vitrio, porque hasta la hemoglobina finalmente se reabsorbe y pasa. Si está obstruido por el iris, probablemente una vez que la cámara se recupera, eso se libera, o con láser puede liberarlo, salvo que esté pegado a la cornea, hay que sacarlo, pero habría que ver de qué depende La eso. causa real, de fondo. Bien raro mover un tubo, sacar un tubo, ¿no? Sí, claro. Buenas noches, bueno, la doctora Rosita Aguirre, buenas noches. En el tratamiento post-cirugía, ¿usa el antibiótico y corticoide por separado? ¿Y qué tiempo? Su esquema de tratamiento postoperatorio. En realidad trato de hacerlo en un solo gotero por comodidad del paciente, porque incluso como les digo, este paciente no va a tener una baja de presión inmediata y va a estar conjuntamente con antiglaucomatosos, hasta que pase el mes y recién vamos a comenzar a disminuirlo. Entonces trato de usar un gotero que tenga un antibiótico combinado con un corticoide. En general manejo las gotas inicialmente la primera semana cada 4 horas y después los voy disminuyendo semanalmente. Yo suelo manejarlos por separado, ¿no? Por el tema de que a la semana más o menos retiro el antibiótico y el corticoide lo mantengo. Es una de las razones por las cuales lo uso por separado. Quisiera preguntarle a Juan Carlos Izquierdo, que lo veo que también nos acompaña. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo manejas tú el postoperatorio antibiótico y corticoide juntos o separados? Nos pregunta uno de los asistentes. Tenemos dos opiniones, Rafael y yo. ¿Cuál es la tuya? Claro. Ajá. Hola, Gustavo. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Hola. Excelente charla, como Gracias. siempre. Yo generalmente la doy junta, pero depende del caso, ¿no? Si ha habido, si hemos manipulado demasiado en la cirugía, ahí sí lo separo, como dice Gustavo. Pero normalmente, combinado. Si lo separo es por algo, ¿ah? Ahí sí. Si he manejado mucho el ojo, si ha habido ifema, si está muy inflamado en la cámara, ahí sí separo el antibiótico y el corticoide de esa forma, ¿no? ¿Y qué tiempo mantienen esa combinación? O sea, el corticoide, básicamente. ¿Cuánto tiempo por default ustedes lo dejan? Yo lo 2 semanas. 3 semanas de corticoide. Perdón, Solo- el antibiótico. Y el corticoide lo llevo hasta el mes. Ah, sí, yo lo dejo más o menos 2 semanas. Ya. 2 semanas y con eso ya voy bien. Corticoide es la pregunta. Sí. Ah, corticoide 2 semanas. Ya. Porque como está en conjunto con el antibiótico, de ahí ya lo suelto ya. Ya no. Ya Yo no lo manejo uso. más tiempo el corticoide, por eso que manejo por separado. Yo me quedo con el corticoide mucho más tiempo porque Ah, sabemos sí. que la primera parte, mientras mejor controlemos la inflamación, el quiste que se forma alrededor del plato, Ah, que utilicemos, ajá. el grosor de la pared del quiste
va a ser más delgado Mm. mientras mejor controlemos la inflamación postoperatoria, ¿no? Por eso que... Pero ¿sabes qué? Me había olvidado de un detalle, Gustavo, perdón. Lo que pasa es que yo lo suelto a las 2 semanas, pero yo me mantengo con un no esteroideo, Ok, ok. un nepafenaco por un mes. Es por eso que lo suelto. Pero siempre estoy en un antibiótico combinado, nepafenaco, y con eso voy. Sí. ¿Tenías Más alguna bien, pregunta, Juan ¿sabes Carlos? ¿Un qué? reporte? Sí, te estaba levantando la mano porque No, quería que no hacer había... una pregunta. Estaba leyendo la pregunta si no había visto el otro chat de las manos. Entonces, Rafa, ahí te vienen los resultados que este nuevo implante, que es valvulado, entre comillas, tiene casi la misma presión con un Berbel, ¿no? Al año consiguieron presiones muy similares. Muy similares, Sí. claro. Entonces, mira, porque hay una teoría, ¿no? De que a mayor plato, ¿no? O sea, mayor longitud de plato, más baja la presión intraocular, ¿no? Ujú. Entonces, es súper interesante ese resultado porque tú puedes manejar ese implante que no es valvulado, así de simple, no es valvulado ni hablar. Así es. Por ejemplo, para estos casos que tienen cerclaje, porque el doctor Barrera justo preguntó que se cortaban los implantes, ¿no? ¿Sí? ¿En qué situaciones cortan los implantes, no? A mí me ha pasado que he tenido que cortarlo en un paciente que tenía cerclaje, lo tuve que cortar para poderlo colocar, Ujú. porque yo prefiero el no valvulado, ¿no? Al Yo también. final es mucho mejor. Entonces yo creo que este implante que no es valvulado sería lo ideal para estos pacientes que son operados de desprendimiento de retina, que tienen su cerclaje, porque ¿cuánto mide? ¿184 igual que una AMET? Más o menos. Tengo las características de diámetro de 15.5 por 13 punto algo. No tengo el área en sí, habría que sacarle, pero Pero el sí área es. es parecido, ¿no? Pero Será por ahí, digamos que ¿no? podemos compararlo con una 184. Bayer 50. Un poquito menos, quizás. Un poquito menos. Ya, yo pensé que era del mismo tamaño que el AMET, de 184, más o menos. Por ahí está, pero no Por tengo la ahí, medida en claro, área, tengo la medida en claro. diámetro, Un ¿no? poquito más chica, me Y parece. como te dije, Chica, claro, y pues. como te dije en un congreso hace tiempo, yo creo que esta técnica de ocluir el tubo sería lo ideal para el AMET valvulado. ¿De ocluir Porque, tú? Ah, sí, de taparlo, ocluir el claro. tubo. Ya, Sí, porque ¿qué pasa con estos valvulados? Es que llega todo el humor acuoso así es, inflamado, ¿no? Con citoquinas inflamatorias que hacen que haya más fibrosis a nivel de la bula. así es. Si ocluyes, yo creo que esta válvula y pasa este tiempo, porque hace fenestraciones para que baje la presión intraocular, pasa este tiempo en que el ojo está todo inflamado, se desobstruye el tubo y yo creo que va a ir ya al plato todo con humor acuoso más tranquilo, ¿no? Es una buena forma de plantearlo, ¿no? Porque Sí, nosotros yo cuando creo que usamos sí. la AMET, o sea, genial, porque la cirugía es rápida, 201. encontramos la presión al día siguiente, paciente feliz y todo lo demás, pero de repente aquí a 5 meses, oiga, ¿sabe qué? Hay que volver a entrar, o sea, le sirve más Un pacientes. dolor de cabeza, es la valvulada. Sí, claro. Bueno, pasamos a otra pregunta, ¿les parece? Citoquina. Pregunta el doctor, pregunta el doctor iPhone 6. ¿El ancho, el ancho del túnel es relevante? ¿Un Crescent de 2.2 o puede ser más ancho? Perdón, ¿usas Esa Crescent es una buena o pregunta. El primer segmento del túnel no es tan relevante. El segundo segmento, que básicamente es una entrada pequeña, o sea, no es que vamos a entrar en cámara con el Crescent, hacemos una entradita apuntando hacia la zona donde queremos que esté el tubo de 1 milímetro, pero completamos esa parte con la aguja, no completamos el segundo túnel con el Crescent. Entonces ahí sí es relevante, porque tiene que ser hecho con la aguja número 23. Pregunta a otro colega si en el caso de cortar el tubo muy pequeño, o sea, si te queda el tubo corto, si existen expansores de tubo, esa, ¿no? Para la Kaikimeta. Sí. Esto, y nos envían un No. saludo desde Cajamarca. ¿Qué Pero el tal? extensor es para todo, ¿no? Pero creo que este Para todas tubo, las como válvulas. tiene el diámetro Depende un del poquito diámetro del tubo. diferente, no lo he probado con este tubo, ¿ah? Pero de la Ajá. casa matriz por lo menos sé que no hay un extensor. Ok. Ujú. Ah,
Bueno, La última pregunta está buenísima, Gustavo. sí, sí. ¿Qué haces en un glaucoma uveítico y está con iris bombé? ¿Cuál es la conducta? Bueno, si tenemos un iris bombé, lo primero es tratar el iris bombé probablemente con pero enfriar un poco el cuadro, ¿no? Dependiendo pues cómo se maneje. Si tenemos un iris bombé, damos a un paciente con una presión alta en ese momento. Lo primero que yo hago pues es hacerle una iridotomía para ver cómo responde, ver si la presión se controla en ese momento, manejarlo médicamente y dependiendo de eso, ¿no? Y si ya la presión sigue alta, ya podría pensar en la posibilidad de una válvula, ¿no? Otra opción podría ser también, aunque podría pasar cierta información, también que sería un láser antes de la válvula, pero primero el manejo del iris bombé. A veces con el litio bombé, a veces es necesario hacer hasta dos iridotomías porque Se mientras cierran, mucho sí. tiempo pasó Mm, en estado de iris bombé, pueden haber casos de cinequias en 360 grados, ¿no? Y el Ujú. hacer un solo orificio de entrada es un poco lo mismo, pero sí, de acuerdo con Rafa, ¿no? Primero manejar esto y luego... claro. Ahí yo creo que sería, más bien en vez de una iridotomía, sería una iridectomía, ¿no? Entrar y cortar el iris, yo creo, ¿no? En esos casos, ¿no? Creo que ir un Sería más poquito más agresivo, agresivo, quizás ¿no? más seguro, ¿no? Pero yo, bueno, primero pruebo con eso y veo cómo responde, ¿no? Porque sí, si tiende a cerrar un ojo uveítico, ¿no? Claro, está todo Pero así. sí, o sea, podría ser una opción también, una Ujú. iridectomía. Sí, pues dependiendo también, o sea, de pronto el empezar con un láser es un poco más conservador, porque con Claro, presiones altas puedes de repente resolver esto. Y yo creo que en un segundo momento sí me animaría ya a hacer una conducta más incisional, ¿no? Quizás es el Mm. momento para el láser más conservador. Bueno, acá nos hacen una pregunta desde el punto de vista ya comercial. Preguntan quién es el autor Juan Molina, quién es el distribuidor en nuestro medio de este dispositivo. Está el señor San Martín, Ok. Ujú. Alberto San Martín es el que está distribuyendo eso. No sé cómo pasarle el dato, ¿no? Pero sí, es el que se puede googlear. Sí, quizá la superficie áspera Ah, que comentó de la Keiki influiría en algo para la mejor formación de la cápsula. Sería al Perdón, revés. no te entendí, ¿cómo? Dice que, tú lo mencionaste, pero acá preguntan si es que la superficie áspera que comentaste, en la Keiki Ujú. Meta, influiría en algo para una mejor formación de la cápsula. Sí, porque permite que la separación de la zona del mismo plato y permite que se adhiera a la parte de los botones que tiene ahí en la parte superior y en teoría pues permitiría una mejor distribución del fluido, ¿no? Claro, y hace un techo más bajo, ¿no? Sí, Porque se pegan las estructuras sí, al dispositivo. exacto, Es, así es. es un... Cuando no hay esto, puede formarse un quiste, esas ampollas bien más altas, ¿no? Es otro de Exacto. Sí. y ahí tenía una duda también acerca de la Juan oclusión Carlos, del ayúdame a tubo. leer preguntas. Mm. Dale, dale. De la oclusión del tubo, por ejemplo, ¿por qué te inclinaste a ese material para cerrar el tubo y no, por ejemplo, con un Bicril 7 ceros? ¿Por el ancho del tubo, que es, o sea, es más fuerte o...? Y ya esa pregunta es muy buena porque lo que pasa es que he ido probando. He ido probando y se han ido rompiendo, he ido viendo cómo se ha comportado. Y llegué hasta Ajá, las 7 y la verdad que comencé a ver que la sutura no resistía. Opté por el ah, 6 y el 6 ya, tenía mejor resultado, pero también algunas bajas. Entonces opté por la doble sutura, porque esta doble sutura me distribuye la fuerza entre los dos nudos. Y al tener ah, esa distribución me permite que ambos nudos se deshagan juntos. Y por último, si uno se rompe solo, pues tengo el otro para seguridad, ¿no? Pero sé que por el material claro. de una semana o un poquito más, entonces, por la O experiencia, colocar algo... fui viendo cómo iba. Sí. Ahora Se sí, fue Rafa. ahora sí. Ujú. Sí, acá A ver, estoy. vamos a ver. Hola. Rafa, ¿estás por ahí? Ah, ¿Sí? ya. Hola, hola, acá Sí. estoy. ¿Sí? Eh, O también te decía colocar algo dentro del lumen, ¿no? Como un nylon 3 ceros de repente.
Ah, bueno, sí, hay técnicas, hay variadas que algunos le ponen también, ¿no? Lo he probado un par de veces, pero la verdad que me quedo con mis nudos hasta ahora, me parece más práctico. Sí, sí lo he visto. Gustavo, hay una pregunta sobre hipotonía, ¿ahí la dijiste o no? Sí, 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 justo Del hoy. doctor Elber. Si has tenido casos de hipotonía con este dispositivo. Sí, por ¿Y supuesto. cuál es el manejo, no? ¿Cuál es el manejo? Sí, la hipotonía se presenta a veces, efectivamente, y el manejo, bueno, si no es una atalamia o algo muy marcado, pues que hay que Ajá, volver a entrar, ¿no? Pero si tenemos una hipotonía que se presenta en muchos, sabemos que la cámara puede estar un poco plana, mientras no haya un contacto con el endotelio, la verdad yo estoy tranquilo, pero se puede manejar pues inyectando sustancias viscoelásticas en primera instancia y viendo cómo va cicatrizando ya por su propia naturaleza. O en algunos casos puedo volver a entrar o poner un nudo más, ¿no? claro. Pensando que se me ha soltado el nudo. Eso es una de las posibilidades. Pero Cuando tú colocas el tubo, ¿dejas visco dentro de cámara anterior siempre al terminar tus casos o no? actualmente no dejo. ¿Y por qué no lo hago? O sea, me facilita mucho, o sea, no sé, algunas veces, sobre todo al momento de poner el tubo, sí, entro con viscoelástico, pongo la Claro. aguja 23 en el viscoelástico, entro, inyecto un poco en la zona de entrada, pero no lleno la cámara, Ajá, lo pongo en esa zona. Pongo el ok. tubo y trato de ver cómo se comporta en el momento solamente con líquido acuoso, ¿no? Con agua o con suero, Ujú. y ver cómo se mantiene la cámara, porque eso me da la tranquilidad que yo sé que al día siguiente la cámara va a estar igual como la estoy dejando en el momento de la cirugía. A diferencia que si yo lleno la cámara, la verdad no tengo ningún reparo en saber cómo se va a comportar al día siguiente, ¿no? Le pongo un poco sobre todo al momento de entrar, pero trato de no llenarlo. Claro. Ujú. Ujú. A ver, aquí. Bueno, Ah, sí, justo ahí respondieron la pregunta del doctor Dino, ¿no? Ujú. Que si ha tenido atalamia prolongada, has tenido que entrar y hacer un nudo nuevamente. Bueno, Sí, ya claro. De hecho, lo prolongada nunca, respondiste, ¿no? porque si tengo una talamia no me demoro mucho realmente en volver a entrar, ¿no? Ah, está, Veo. ese yo creo que es una buena pregunta. O sea, ¿cuánto esperas para entrar de nuevo? O sea, cuando tienes una cámara estrecha, Mira, ¿cuánto normalmente esperas? me asusto máximo a la semana, ahí ya no puedo pasar la semana. Si veo que eso no se corrige, tienes que entrar. Pero ahí en el momento también que uno tiene cámara estrecha, tú das midriáticos. Sí, claro, claro, claro. Ajá. Midriáticos, corticoides, incluso vía oral también les doy, y le inyecto la sustancia viscoelástica, ¿no? Y si veo que Mm, realmente no reacciona, Mac no puede pasar de una semana, porque ya la córnea va a tener mala red. claro. Y una eco también ahí previa si no reacciona, ¿no? Ah, de todas maneras, Hay ese que ver también qué pasa ahí atrás, es ¿no? lo que veo, eso de cajón. O sea, no tengo, claro, la eco para tener, no hay un kissing o alguna cosa, ¿no? Pero sí, entrar, no Exacto, dejar que sí, sea prolongado. claro. bueno, em, no leo alguna otra pregunta, Juanca. Ayúdame si por A ahí ver. ves alguna otra que no hayamos atendido. Me parece que son todas. Algo que por ahí hay alguna. Eh, ¿Está el doctor Encinas en el auditorio? ¿Alguna otra pregunta de los colegas asistentes? Bueno, ahí por mientras, si ya tiene los dos estos, Adi y este Keiki a la mano, y los dos son prácticamente al mismo precio, ¿no? Sí, están por ahí. Claro, ¿cuál prefieres? Um, la verdad que, o sea, cualquiera de los dos. La pregunta cae por Cualquiera. su peso, creo, ¿ah? Sí. Ahora, el tema podría ser, a ver, por ejemplo, entre uno y otro, la ventaja Ajá, de uno sería la facilidad de ponerlo, el plato que es muy claro, flexible. Depende yo sé que los resultados van a ser los mismos, ya he hecho el estudio, o sea, de la Barbell 350, que es igual que la ADI, sé que me va a funcionar igual. ujú, O sea, en ese sentido no tendría una diferencia para escoger entre uno y otro. Pero en tu Igual, estudio demostraste que se reportó que mejor control tenía la Keiki Meta en comparación con la ADI y la Belver, ¿verdad? sí, pero en el No, no, caso no, entre la ADI, era un estudio entre Barbell, Meta y la AMET.
Y básicamente las Barbell con que es similar a la ADI, tuvo una diferencia de 0.5 milímetros de mercurio que no fue estadísticamente significativo. O sea, para mí eso es Ah, prácticamente igual. 0.5. Eran Que yo soy al químicos final del control. al final del año. Entonces, para mí funcionan igual, con clínicas, bueno, puede ser... Oye, pero al final del año, tú mismo lo has dicho, vamos a ver qué pasa a los 2, a los 3 años, porque ahí yo creo que sí juega la superficie un poco, ¿ah? Por Podría eso te ser. hacía la pregunta. Sí, Podría porque ser. nosotros tenemos un estudio... Vi 2 milímetros de diferencia, he visto más Claro. en otro cuadro. Con la AMED era la diferencia de quedó 2 milímetros. Con la AMED. Ah, Sí. Porque nosotros tenemos un estudio entre 250 y 350, que ahí lo hicimos con Cori. Y al ¿Ya? final del seguimiento, el de 350 tuvo un poquito de mejor control que la de 250. Entonces yo creo que pasando el tiempo puede existir esa diferencia y puede marcar la superficie del plato, yo creo, Sí, de puede alguna ser, forma. por supuesto. Porque ya está estudiado también, El ¿ah? estudio fue al Sí, año y no, hasta ahí llegamos, pero sí. claro. Rafa, y frente a la incidencia de quistes de plato, ¿cómo No has tengo- observado en tu casuística esto? Mira, va muy bien, va muy bien. Menos Sí incidencia he que tenido, la... sí he tenido el tema del periodo hipertensivo que se da, pero lo habré tenido pues en menos de un 30% de los casos y se controlan bien, pero la verdad que no he tenido que entrar a despechar ninguna válvula de estas. Qué bueno. ¿Qué Sí. tiempos de seguimiento de su estudio? Este es de un año, pero yo vengo poniendo esa válvula ya hace muchos años. Y en tu experiencia, en ese tiempo, No he tenido ¿no has que tenido entrar. ningún caso de necesidad de hacer un destechamiento? Destechamiento no, pero sí ha habido extrusiones. O sea, y también, bueno, contactos con Pero ya conas, es sí hay bastante, o algunos sea, casos de... que en tantos Sí, años no haya tenido ningún caso de necesitar hacer un destechamiento, yo creo que ya es un índice a Súper. valorar, ¿no? sí, Pero es que esa es la diferencia también entre valvulado y no valvulado, Gustavo. ¿Ah? exactamente, por ahí va el tema, por ahí va el Pucha, tema. sí, Se porque, comporta como no valvulada. Rafa, destechamiento, Gustavo, también te digo, Claro, ninguno. no se ven. En los no No puedo valvulados, tener complicaciones en extrusiones, en exacto, la posición del tubo, pero destechamiento, ninguno. sí, tal No cual. hago destechamiento. Ujú. Bueno, qué bueno. Igual la Eagle también, pues, ¿no? La distribuye, bueno, ya no está creo en el mercado, pero ingresó como valvulado y en realidad se comporta como una no valvulada, ¿no? Un poco Así lo que es, pasa así con es. este dispositivo. Ah, mira, acá hay una pregunta, Gustavo, que dice, para el glaucoma neovascular, ¿qué válvula recomiendas? O sea, ¿qué dispositivo, mejor dicho, recomiendas? ¿Valvulado o no valvulado? Bueno, yo la verdad, prefiero las no valvuladas. Sí, no. Si es un glaucoma neovascular, también dependiendo, pues si es un ojo que ya no tiene una visión útil, no necesito una disminución importante, a menos que sea por el dolor, que quizás no pueda manejar médicamente. Lo que yo necesito es que ese ojo a largo plazo se controle y no tener que otra vez decirle al paciente, ¿sabe qué? Otra vez hay que entrar. Y que se ve mucho, ¿no? Se ve mucho que el Claro. paciente se ha quedado en una, otra vez me pusieron, doctor, y otra vez tuvieron que entrar y te viene con esa historia, ¿no? Yo prefiero de repente ese mes tenerle un poco difícil con el manejo de la presión médicamente, pero sé que a partir del primer mes en adelante voy a estar tranquilo. Prefiero la no valvular. Pero Rafa, también con las fenestraciones yo creo que se maneja bien la presión Sí, en claro. el postoperatorio, en realidad. Yo no tengo Ayuda bastante. presiones elevadas, ¿ah? Con esas 3 fenestraciones que se hacen Sí, y se claro. deja ahí el bicril, los maneja súper bien, ¿no? Sí, Es un claro. mito ya, yo creo, que no se manejan las presiones los Así es, primeros como días, dicen en el ¿no? cuadro, ahí ¿Qué las comparaciones. consideraciones La tendríamos presión que tener en un igual que valvulado? igual que En un glaucoma neovascular. Uno de los problemas es de que perdamos cámara por alguna razón y que se toquen los neovasos del iris y tenemos problemas, ¿no? Por ahí quizás podría ser buscándole una razón para preferir un valvulado en ese caso. Pero en realidad, yo creo que lo que debemos tener en cuenta es, en un glaucoma neovascular, poner una válvula es tratar los síntomas, ¿no? Hay que ir a la base de la enfermedad, hay que recordar que si es un neovascular, porque existe un foco isquémico atrás en la retina,
y hay que tratar eso, no olvidarnos, mientras se pueda, fotocoagular, antiangiogénicos, es más, si no se puede, hasta por detrás de la retina, perdón, la parte externa, a poner frío, no me acuerdo cómo se escribe, retinopexia, vamos a, a poner frío a través de la esclera y Claro. la isquemia, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y luego el dispositivo que uno maneje mejor en realidad, ¿no? Así es, de acuerdo contigo. Al final los neovasculares responden mejor justamente por eso. Porque si atacamos la causa, que es la isquemia, podemos controlar mejor la enfermedad. Yo discrepo contigo, Gustavo. Vamos, qué bueno. A ver. A ver. Porque creo yo que en un paciente con glaucoma neovascular, donde se puede ver la rubiosis y hay visión, lo más... Pues Ay, qué pena, Eddie, no se te escuchó. De nuevo, Eddie, por favor. Importante es y después de controlar, después de controlar la presión... Eddie, se te cortó. Sí, iba a entrar una llamada. Bueno, les decía que nosotros cuando hacemos el tratamiento del glaucoma neovascular y nos encontramos con un paciente que puede tener 20/400 de visión y rubiosis en el ángulo, rubiosis en el borde de la pupila, nosotros preferimos que actúen ustedes para bajar primero la presión y después nosotros entrar a hacer la fotocoagulación láser, ya que si lo hacemos al revés, se va a perder mucho tiempo. No, pero es claro, y de pronto no me has entendido, o no me he dejado entender, obviamente, y esto es algo que conversamos, no recuerdo si fue contigo. Yo lo conversé contigo. Claro. Nosotros, una vez que ustedes bajen la presión, en muchos casos se ve la desaparición de la rubiosis. Así es. Uno tiene que valorar la presión intraocular del momento, las condiciones de ese ojo, ese nervio óptico, y si uno puede manejarlo, manejar esa presión médicamente y dar espacio a que se le ponga un antiangiogénico y luego entrar, tenemos un espacio de unos días para que funcione y ahí tenemos unos 10 días para actuar, es genial, ese es el ideal de ideales. Pero en la práctica muchas veces la presión nos puede ganar y ahí es donde uno tiene que armarse de valor y entrar, no dejar pensar primero en el paciente y no en nosotros. Claro. Estamos totalmente de acuerdo, o sea, no es rígido que primero se controle el esquema. A lo que voy es, podemos discutir, ¿es mejor un valvulado? ¿Es mejor un no valvulado? ¿Un no vascular? A lo que me refería es, no debemos de olvidar que pongamos lo que pongamos, o antes o después, de acuerdo a lo que acabamos de discutir ahorita, no debemos de olvidarnos de tratar la madre del problema. Y la madre del problema es controlar la isquemia del polo posterior. Ahora sí, maestro. Algo interesante también que quería como decirles es, por ejemplo, no sé ustedes, pero por ejemplo, si bien tenemos las válvulas o no valvulados, como una última chance de tratar un paciente complicado, que no responde al tratamiento o a cirugías previas, yo he dejado de poner en realidad una buena cantidad de válvulas últimamente debido a las terapias de láser, ¿no? De los micropulsos, entonces se ve menos, ¿no? Ahora puede ser una alternativa previa para manejarlos. No sé ustedes, pero yo no estoy poniendo tantas válvulas como antes, ahora a raíz que estamos manejando estos casos de esa manera. Válvula ni trabe. Sí, pues. Para neovascular, pero ¿sabes qué? Para neovascular, yo comencé a hacer un poquito de micropulso al principio y no me fue tan bien. Neovascular sí, yo voy directo a dispositivo. ¿Veo neovascular? Dispositivo. Y lo que sí estoy haciendo, que era también de frente dispositivo, era pacientes con glaucomas secundarios a QPP. ¿No? Ya, después de la QPP, presiones elevadas, lo indicado era colocar un dispositivo, ¿no? A estos pacientes les hago micropulso y sí tengo buenos resultados con ellos, ahí sí, ¿no? Un porcentaje muy bajo sí les coloco un dispositivo después, si no funciona. Pero a eso me está yendo bien el láser previo
¿no? Darle la chance de no colocar el dispositivo y tengo buenos resultados ahí en esos casos. Sí, yo creo que es un tema de justo lo conversamos en alguna oportunidad con Eddie, ya recordé, con Eddie conversamos. Yo tengo, digamos, la suerte de compartir quirófano con otro retinólogo en el hospital, con Manuel Illa, y un poco como que ya tenemos conversado esto, ¿no? Y nos apoyamos en el tema del turno quirúrgico. Mientras que el paciente puede, digamos, esperar, ese ojo puede esperar, yo le digo, oye, ponle pues un antiangiogénico, perdón, es Manuel, un antiangiogénico, y luego, entro más seguro y tranquilo. Pero también cuando no podemos, entro en caliente, digamos, pero estamos sabiendo que hay cosas pendientes que hacer por este paciente. Y siempre es bueno trabajar en forma multidisciplinaria, ¿no? Y en este caso, tengo la ventaja que los dos tenemos el mismo día quirúrgico. Así es. Sí, siempre trabajar en equipo, ¿no? Con retina, en estos casos sobre todo, which es básico, yo creo. Pero en general lo que dice Rafael es cierto. A mí también me pasa que me pongo a recordar y cada vez la cantidad de, independiente de ser neovascular o no, la cantidad de válvulas o traves son menos, ¿no? Y más usamos otros recursos también como el micropulso, que es lo que bastante se está haciendo ahora, ¿no? Claro, porque al final uno ve al paciente y tiene que pensar que como si fuera tu propio ojo, ¿no? O sea, ¿tú qué preferirías sabiendo lo que sabes de glaucoma? Pues pruebas primero con lo que te puede hacer dejar menos secuela, menos daño, ¿no? Si bien puedes manejarlo técnicamente, pero comienzas con algo más inocuo de alguna forma. Entonces, por ahí que a veces se reduce un poco. Yo creo que esa es la conducta, el espíritu de la ética, es eso, ¿no? Ser conservadores mientras que uno pueda hacerlo. Y ir de menos a más. Y como siempre recuerdo, mi papá me decía, oye, Gustavo, ponte la media y después el zapato. Entonces, a eso se refiere, no saltarnos pasos, no saltarnos etapas, no quemar balas. Así es. Quien la pierde es el paciente, no nosotros. Entonces, mientras que podamos hacer conductas conservadoras, bien. Pero en el momento que eso no va a resultar, también hay que saber tomar las decisiones, ajustarse el pantalón y entrar a operar con la mejor programación, ¿no? Acá hay una pregunta interesante también. ¿Dónde colocan el tubo en pacientes con QPP? ¿Cambian normalmente la posición del tubo en cámara anterior? ¿Lo colocan retroiridiano? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, si yo tengo pacientes pseudofáquicos, trato de colocarlo retroiridiano. Ya está con lente intraocular, ¿no? Prefiero... Claro. Sí. La verdad que me siento mucho más cómodo, más seguro. Sé que mi córnea va a estar la córnea trasplantada va a estar en mejores condiciones. Mientras más lejos de la córnea, mejor. Ya no te van a echar la culpa ya, Rafa. Exactamente, ya eso pasa. ¿No es cierto? Siempre nos echan la culpa, siempre. No, es glaucoma, por eso no está clara la córnea. Tal cual. Ya por protocolo. ¿No es cierto? Ese dofáctico, para atrás, con visión invertido. Claro. Ya le decimos a Luchito que esa no es nuestra culpa, ya. Entonces, lo ideal sería, yo creo, colocar el tubo retro si es pseudofáquico, ¿no? Sí, yo creo que sería el ideal de la posición del tubo post-QPP, ¿no? Sí. Quizás un tip para cuando uno pone un tubo retroiridiano es que una vez que uno hace el túnel, pero antes ya de entrar a cámara anterior, uno puede entrar en sentido opuesto, por córnea, y colocar viscoelástico detrás del iris, de tal forma que nos llevamos el lente intraocular hacia abajo y levantamos el iris hacia la córnea, hasta puede pegarse, no importa. Se crea un espacio muy, muy, muy grande y es allí donde recién entramos con el tubo, la dirección que ya hemos diseñado, y entra mucho más fácil, porque cuando no hacemos esto, a veces el tubo se va detrás del lente, a veces el tubo toca, se va para un costado. Entonces yo creo que, por lo menos para mí... Gustavo, ese yo creo que es un excelente tip, ¿no? Porque es más, te hace más fácil la tunelización retroiridiana, te lo hace facilísima, ¿no? Si pegas todo así a la córnea, que es lo que hago yo también, ¿eh? Coloco el visco y que el iris se vaya totalmente al ángulo, totalmente,
en el momento que haces el túnel y lo vas a hacer retroiridiano, se te hace facilísimo. Claro, y además que te lleve el iris hacia adelante, el diafragma irido-lenticular, perdón, el lente, Sí. te lo lleva hacia abajo. Ajá. Perfecto, claro. Sí, yo creo que ese es un super tip para hacer la retroiridiana, ¿no? Sí. Sí, genial. Después de tantas complicaciones ya uno va aprendiendo. Dime, Gustavo, ¿y tú le haces también la biselación hacia abajo cuando lo haces Sí, retroiridiano? bisel invertido, sí. Sí. Y trato de dejarlo lo más cercano al borde pupilar, lo más cercano. Ahora, Yo también, para verlo, de vez en cuando. para verlo, inclusive al paciente le haces mirar arriba y ahí lo ves, o dilatas un poquito y ya está el tubo ahí. Y bueno, si por ahí te ves ahí la puntita, tampoco te haces ningún problema porque no está en el eje visual. Ya, si pasa mucho, obviamente hay que cortarlo, ¿no? Pero sí, el bisel, definitivamente el bisel posterior, porque el epitelio pigmentario del iris se mete y te tapa todo, ¿no? Ahora, Claro. ¿qué pasa si te queda muy corto, demasiado corto, y no lo... Corto me refiero que no te queda muy cerca al borde pupilar, y te olvidaste de hacerle el tubo, el corte con el bisel invertido, hay que puedes hacerle una idiotomía a ese nivel y puedes resolver. ¿No? Claro. Y también cuando colocas el retroiridiano, cuando metes la aguja, mejor dicho, la aguja 23, si ya ves la aguja, porque yo la trato de meter y ver en el eje visual mi aguja, ya sé que pues el tubo va a estar también en buena posición, ¿no? No es necesario también dejarlo tan largo, ¿no? Ah, claro. Claro, no es Acá hay necesario. acá hay una pregunta, Gustavo, asesina, ¿no? Una pregunta mala, ¿no? No, mentira, una pregunta súper buena. En, en, en caso de aceite de silicón, el paciente está con aceite de silicón en cámara anterior. Justo iba a tocar ese tema. Ya. Sí. A ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo colocan el tubo? ¿Qué hacen? Bueno, a ver, primero Rafael es el expositor, pero primero él. Primero él. Bueno, en realidad, Primero Rafa, primero cuando Rafa. tengo pacientes con aceite de silicón y necesitan tubo, pues lo primero que pido es hablo con el retinólogo y veo la posibilidad de que lo retire. O sea, es la primera fase, ¿no? Porque los resultados de un paciente que ha tenido aceite de silicón y solamente se pone la válvula, el resultado no va a ser tan bueno como previamente haberlo retirado y después poner la válvula. Y en caso de todavía quede, porque siempre queda aceite de silicón. Digamos que Eddie Barrera te dice, no, Rafa, no lo voy a quitar. Más probable. Claro, no se puede sacar. Ya tuve. Ya. Tengo 20 videotomías en Ñagua y no tengo tiempo para sacarlo, te dice. Así es. Ya tuve. Ya, bien, que seguro, que creo que me ha pasado con ellos. Ya se fue, Bueno, creo. la idea es ahí, la idea es que como el aceite pasa en la parte superior, tratar de poner, puedo poner la válvula en la parte inferior para que el tubo esté tratando de solamente llenar el humor acuoso y el aceite vaya hacia arriba. La otra opción es poner un tubo largo, pero bueno, a veces no es tan recomendable porque puede destruir la visión también, ¿no? Pero se puede poner en la parte inferior y hacer una iridotomía, obviamente, ¿no? Sí, Ya mira, si tiene aceite debe tener su iridotomía ya también. yo creo que son una de las dos opciones, definitivamente ponerlo en el sector inferior, cuadrante inferior, o poner un tubo largo que el bisel quede por debajo del borde pupilar. Exacto. Ahora, cuando se coloca esto, uno tiene la forma de poder dirigir el tubo, ¿no? Y que no te quede pues en el centro de la pupila, esto. Uno puede posicionarlo, o debe posicionarlo lo más cercano al iris, porque al tener mayor área de tubo en cámara anterior, también estamos generando mayores posibilidades de consumir células endoteliales, que esa sería la desventaja. Pero esta es una de las alternativas dentro del objetivo, porque si voy a poner el tubo arriba se me va a tapar con la silicona, ¿no? No funciona, claro. Yo es lo que más uso realmente. Por ejemplo, Santiago Encinas, él creo que de frente va a ponerlas inferior. Sí. Ya lo maneja como protocolo, pero son las dos alternativas. Y uno, bueno, yo ya, digamos, me acostumbré un poco a eso, entro bastante lateral y veo que el borde de la
del bisel quede por lo menos debajo del borde inferior de la pupila. Y con recuentos endoteliales, ¿no? Claro. Claro. ¿Tú, Juanca? Yo en esos casos me voy primero, para ser sinceros, con el micropulso, porque es un paciente con silicón, ¿no? Entonces, ahí le doy la chance al micropulso porque es un caso feo, ¿no? Es un caso feo, por eso les decía la pregunta, muy buena pregunta. Les hago el micropulso con parámetros altos. Si esto no me funciona, ya paso un dispositivo y dejo el tubo largo temporal y trato de colocarlo lo más inferior que pueda, ¿no? Porque el tubo de silicón también es súper largo, ¿no? Se podría también hacer de esa forma. Claro, o sea, tú dejas el tubo donde quieres, lo cortas y lo pasas de acuerdo a cómo lo direcciones, ¿no? Por eso nos poníamos en el escenario de que ya no hay otra opción, tiene que ir a la válvula, o sea, ya se puede. Claro, ya. En mi caso, yo, Ajá. dentro de las dos alternativas que son las que manejo, realmente más pongo tubos largos que hacer Ok. un tanto inferior. Uh-huh. Realmente ¿Valvulado o no valvulado? era la ¿Valvulado o no valvulado? A ver, súper. Acá también nos dicen si, bueno, en casos de QPP también se puede colocar, y me imagino, ángulo estrecho, el implante por cámara vítrea, ¿no? Pues tendría que También tener hay esa opción. ¿no? Sí, una vitrectomía pues total, ¿no? Claro. Y con este dispositivo yo no lo he usado en cámara vítrea. Sé que algunos por ahí lo han usado. Justamente creo que el doctor I en algún momento me comentó algo sobre eso. Uh-huh. Pero no, pero de poder usarse se puede, ¿no? Obviamente no hay Claro. hay que doblar el tubo nada más y entrar en la zona de la cámara vítrea previa vitrectomía completa, ¿no? Ahí vi una pregunta también si alguno de ustedes ha tenido experiencia con la Molteno. Sí, no muchas, Ya. pero sí he puesto, ¿Ya? y bueno, me ha ido bien también con la Molteno, pero habré puesto pues a unas 3 o 4, no he puesto mucho, porque recién ha entrado al mercado, creo, antes de la pandemia, creo, más o menos por ahí. Claro, no, yo no tengo experiencia. ¿Tú, Gustavo? Yo he puesto en el tiempo que me formé con el doctor Vargas, allá, en el año, ¿cuándo? El año pasado, Gustavo. ¿Ha sido ahorita? Sí. Antes de la pandemia. Ahí tuve la oportunidad de ver. Creo que eran las últimas también. A ver, eso fue un palo ahí, Gustavo. No escuché, pero ahora, en el retorno de la Molteno, igual que Rafa, justo iba a poner, hubo un problema técnico en el hospital, no me dejaron ponerla, y luego, cuando ya iba a ponerla, empezó la pandemia. Entonces, con esta nueva versión de la Molteno, yo no he puesto hasta ahora ninguna. Las Yo sí he puesto y originales. me ha ido bien, pero como te digo, es muy pocas, ¿no? Todavía no tengo un Ok. resultado bueno. Y esa también se tiene que ocluir, igual que una no valvulada, ¿no? Sí. Excelente. Creo que se acabaron las preguntas. El Sí, doctor, ¿no? el doctor Barrera ya no tiene más preguntas, que bien preguntón es él. Eddie, tu última pregunta para cerrar la sesión, Eddie. No, todo tranquilo. Felicitaciones a todos. Excelente charla, excelente disertación. Se aprende mucho con ustedes. Gracias. Muchas gracias por tus preguntas, en realidad, y por participar. Bueno, yo Un creo abrazo de ignorancia. que ya lo que más queda aquí en los chats son felicitaciones y aprecio por tu disertación, Rafael. Muchas gracias a Juan Carlos Izquierdo, nuestro presidente del capítulo de Plana Glaucoma. Gracias por acompañarnos, gracias a Rafael, gracias a todos los colegas presentes, que hasta altas horas seguimos pasando de 100 aún, los últimos combatientes. Creo que si no hay más preguntas, lo dejo a Rafael en las palabras para la despedida y antes de dar por cerrada la sesión. Bueno, en realidad, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes, por resistir en realidad todas estas palabras que a veces
pueden cansar, ¿no? Pero bueno, espero que les haya sido de ayuda. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, me pueden escribir, o comunicarse mediante nosotros, ¿no? Que tienen ahí los contactos en la sociedad. Y bueno, nada, agradecerles por su presencia y que estén bien todos. Muchas gracias. También a todos. Antes de dar por finalizada la sesión, saludarlo al doctor Encinas, que también está presente. Está la directiva completa del capítulo penal de glaucoma, el doctor Izquierdo, el doctor Borges y el doctor Encinas. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ahí está Santiago, buenas noches. Antes de dar por terminada la sesión, quiero agradecer a nuestros amigos de la industria farmacéutica. El día de hoy, Laboratorios Lancier ha auspiciado esta sesión académica del capítulo de peroneo de glaucoma, por lo cual les extendemos en nombre de la sociedad nuestra gratitud por siempre ser unos aliados estratégicos como todos los amigos de la industria farmacéutica. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en las próximas... Pero un aplauso primero a Rafa, Gustavo. El aplauso virtual. Un aplauso. Ahora lo mismo. Bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao, Rafa, chao, Juan. Gracias, hasta luego. Chao, cuídense. Bye, bye.